Ya, listo. Buen día con todos. Por favor, voy a compartir pantalla y me confirman si es que pueden verla, ¿ok? Chicos, ¿se puede ver? Sí, sí. Genial, gracias, Alexander. Bien. eh, bueno, en esta sesión nos corresponde ver la segunda parte del sistema gastrointestinal, ¿no? Ya hemos visto más que nada los que se encargan de la conducción, de la digestión mecánica, entre otros, ¿no? Ahora nos toca hablar sobre aquellos anexos, ¿no? Para el sistema gastrointestinal, como pueden ser la vesícula biliar, obviamente los canales biliares, el vaso y el páncreas. Bien, vamos a comenzar en principio hablando sobre un órgano importante que faltó ahí en la descripción, que viene a ser el hígado, ¿ya? El hígado también vamos a hablar y va a ser el primero de los temas. Cuando nosotros hablamos del hígado, ya sabemos, ¿no? Que es un órgano sólido que ayuda principalmente en la o sea, la desintoxicación, el metabolismo de fármacos, de otros metabolitos, ¿no? La síntesis de proteínas, principalmente la albúmina, ¿no? Algunos factores de coagulación también. O sea, básicamente el hígado sirve para bastantes cosas, ¿no? Las funciones ustedes ya las conocen, ¿no? Recordemos de que está ubicado en el cuadrante superior derecho. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluarlo? Tenemos principalmente la ecografía, ¿ya? Y es lo que más se utiliza para poder evaluar en principio las patologías que encontramos en el hígado, ¿ya? Además, la ecografía nos va a ayudar, ¿no? Para poder evaluar cómo se encuentra el diámetro de la vena porta, de los canalículos biliares, en caso sea necesario, ¿no? Recuerden que la principal causa de cirrosis hepática, que es la etapa de mayor fibrosis, degradación, insuficiencia a nivel hepático, pues se da por una hipertensión portal. Y la hipertensión portal, pues vamos a encontrar en el nivel de la porta una dilatación, ¿ya? En los libros nosotros vamos a encontrar de que es mayor a 16 milímetros, que se refiere a la dilatación de la vena porta, ¿ya? Pero en el Perú se considera el valor de 14, ¿ya? Se considera 14, o sea, más de 14 milímetros de diámetro, pues se considera que ya es una vena porta dilatada y que es patológica, ¿ok? No olvidar que los bordes son romos y que tiene la cápsula de Gleason que le está englobando y que esta cápsula de Gleason es hiperrefringente, es decir, vamos a verla de esta forma, ¿no? Blanquita, bien delimitada, los bordes romos, entre otros, ¿no? Y también importante realizar, o en caso sea necesario realizar claramente, un ecodoppler, ¿ya? Para medir el flujo, porque recuerden que incluso la vena porta lleva más sangre al hígado que la arteria hepática, entonces la vena porta viene a ser de mucho más importancia. Recuerden que si falla la vena porta, es muy probable o básicamente seguro de que haya ya una insuficiencia hepática. Por eso se debe evaluar de esta forma, e incluso el Doppler nos ayuda bastante a poder determinar cuánto realmente está pasando hacia el hígado, hacia el hígado, ¿no? Hacia el hepatocito, ¿no? También vamos a tener la radiografía, que en este caso solo nos va a poder evaluar en casos de hepatomegalia, ¿ya? Hepatomegalia. Em, para otras patologías realmente no es importante, no se pide de primera mano, ya no se pide de primera mano. ¿Ven esta pequeña radioopacidad acá a este nivel? Ya, este viene a ser el hígado, ¿ya? Entonces solo va a evaluar cuando el hígado está agrandado, ¿ok? Entonces no es la que vamos a pedir principalmente para analizar, ¿ya? El método de elección inicial va a ser la ecografía, ¿ok? Luego también tenemos la tomografía, que no olvidemos, ¿no? Que va a evaluar principalmente la anatomía, si es que existe algún tumor, si es que hay un resultado positivo en la ecografía, ya vamos a ver después, y que va a tener tres fases principalmente. En teoría se toman cuatro tomas de tomografía, ¿no? Se toma una imagen sin contraste, una cuando recién se está tomando el contraste, que es la fase arterial, y luego la fase venosa, luego la fase venosa portal y finalmente la fase tardía. ¿Ya? Vamos a ver que esto es importante, ¿ya? Porque nos va a ayudar a diferenciar un tumor de otro. Ojo, pero no es 100% sensible. Recuerden que para diagnosticar un tipo de tumor, pues se requiere una biopsia, ¿no? Entonces, nos da como una idea sobre lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos una tomografía ante la duda de que estoy frente a un tumor, ¿ya? Tenemos que poner tomografía trifásica, ¿ya? Trifásica para que lo hagan con esas tres fases que les mencioné, ¿ya?
Bien. O sea, vamos a poder ver o sea, la anatomía, ¿no? De los canalículos biliares, ¿no? Si es que están dilatados también, si es que hay una patología tumoral de que está comprimiendo el hígado, o los bordes también, si es que hay ascitis. Para eso nos va a ayudar la tomografía computarizada, ¿ya? Bien. También tenemos la resonancia magnética, que es más que nada, que esta más que nada se pide cuando existe una duda en la tomografía. Ya cuando existe una duda en la tomografía, cuando querramos hacer un estadiaje completo de un tumor, pues obviamente nos va a servir esta resonancia magnética. Pero de primera mano siempre pedir una tomografía. Ya siempre pedir una tomografía. Porque es porque es más accesible, porque es más barata, entre otros. ¿Ya? Si es posible pedirle una resonancia magnética para estadificar un tumor, pues háganlo, ¿no? Pero en el Perú es muy difícil, entonces, porque no tenemos en MINSA, no tenemos en Salud. Es por eso que se pide una tomografía nomás, ¿ya? Pero lo que sí hay, por ejemplo, es una gammagrafía, un PET-CT, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones, que en este caso es cuando nosotros sospechamos de enfermedad a distancia, ¿ya? Enfermedad a distancia o principalmente metástasis. O incluso puede ser una enfermedad autoinmune. Recuerden que el radiofármaco que utiliza la gammagrafía va hacia lugares donde va a ser captado y esos pueden ser lugares de inflamación y lugares de tumores, ¿ya? O de metástasis. Es por eso la importancia de la gammagrafía. Recuerden que un tumor a nivel del hígado es más probable que llegue como metástasis, ¿ya? Como metástasis a nivel del estómago, a nivel del colon, a nivel del cerebro y a nivel del vaso, ¿ya? Para que lo tengan presente. Por, obviamente, cercanía anatómica y por cercanía hematógena, ¿ya? Por los vasos que tenemos, ¿ok? Bien. Ya. Vamos a ver cómo se ve el hígado normal. Recuerden que el hígado se va a ver principalmente en una ecografía. Es la principal, o sea, es la técnica de elección, el gold estándar que nosotros tenemos para evaluar el hígado. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué? Porque incluso nos ayuda a medir la vena porta. Que recuerden que el diámetro no debe ser mayor a 14 milímetros acá en Perú. Ojo, en Perú, ¿ah? En Perú. Cuando ella es mayor a 14 milímetros o 1,4 centímetros, porque es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de una hipertensión portal. Obviamente junto a otros signos, ya obviamente junto a otros signos, como la presencia de ascitis, como la presencia de esplenomegalia, que vamos a verlo después también, que también se evalúa con el hígado, como la presencia de circulación colateral también, ¿no? Como la presencia de circulación colateral, entre otros signos de hipertensión portal que son importantes evaluar en una ecografía, ¿ya? Entonces, un hígado normal, ¿cómo realmente se va a ver? Se va a ver de bordes regulares o bordes romos con una hiperrefringencia, ¿no? Una hiperrefringencia que hace que es dada más que nada por la cápsula de Gleason, ¿ok? Un ángulo inferior agudo que se refiere a este, ¿no? Que se refiere a este, el ángulo hepatocolónico, y que los ecos son finos, regulares, homogéneos y color gris medio, al igual que el riñón. Bueno, no hemos visto aún el riñón, pero recuerden más que nada cómo se ve esto, ¿ya? Se ve un poco más grisáceo, un poco más tirando hacia negrito, ¿ya? Esa es la refringencia o la ecogenicidad normal. Ahora, ¿cuál es la patología más común que encontramos en el hígado? La esteatosis hepática, ¿no? La esteatosis hepática, ¿no? El cúmulo de grasita, de triglicéridos, colesterol a nivel del hepatocito, ¿no? Esa es la esteatosis hepática. Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Realmente, pues la ecogenicidad va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar. Es decir, se va a hacer más blanco, ya no va a ser más negrito, así como lo vemos. ¿Ya? Es por eso que reconocer la ecogenicidad es importante. ¿Qué más tenemos? La cápsula lineal hiperecogénica, ya por la cápsula de Gleason. Y bueno, la vena porta es patológica si su diámetro mide más de 14 milímetros, acá es, ¿ya? Es milímetros en Perú. 14 centímetros, imagínense, ¿no? Imposible, es 14 milímetros. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, también podemos evaluar a la par la vesícula. Recuerden también, la vesícula también la podemos evaluar si es que existe algún lito, o sea, lito me refiero a piedritas, ¿no? Que las piedritas en este caso son, dejan una sombra acústica posterior, ¿ya? Dejan una sombra acústica posterior. E incluso cuando evaluamos la vesícula es importante ver los bordes, ¿ya? Es importante ver los bordes, si es que están engrosados, si es que hay líquido adentro,
si es que su ecogenicidad es heterogénea, entre otros, pues para descartar una posible, no sé, una colangitis, coledocolitiasis para evaluar el coledo, como más a este nivel. Entonces, la ecografía es importantísima y es la gold estándar para evaluar realmente el hígado, las vías biliares, la vesícula y el vaso, ¿ya? Y el vaso. Bien. Entonces, veamos la esteatosis hepática, que recuerden que es cuando existe una acumulación excesiva, ¿no? De la grasa a nivel del hepatocito, ¿ya? Porque el hepatocito sirve como almacén, ¿ya? Sí, no, realmente sirve como almacén. Entonces, va a tener 3 grados principalmente, y cuando nosotros hablamos de un hígado normal, debemos ver sí o sí esta hiperrefringencia que hace referencia al hemidiafragma. ¿Ya? Al hemidiafragma derecho. Recuerden que esto es arriba y esto es abajo, no se olviden. Eso les mencioné al inicio de las sesiones, ¿no? Lo de acá es arriba, entonces este viene a ser el hemidiafragma derecho, ¿ya? Y esta hiperrefringencia se debe ver. Eso es uno. Y también la hiperrefringencia periportal, es decir, la que está cubriendo a la porta, también se debe ver en un hígado normal. Ese es importantísimo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Obviamente también la ecogenicidad, ¿no? Que cuando hablamos de grasa, pues la ecogenicidad aumenta, se hace un poco más blanca y vamos a ver la diferencia, ¿ya? Cuando hablamos del grado 1 de esteatosis hepática, miren cómo se ve la diferencia en la ecogenicidad, ¿ya? Aún se ve ligeramente, ¿no? Este, o sea, la periportal, ¿no? La ecogenicidad periportal y también la ecogenicidad del diafragma, del hemidiafragma, aún se logran ver, pero vemos que aumenta de forma difusa, heterogénea, la ecogenicidad del hígado. ¿Por qué? Porque la grasa es más ecogénica, ¿ya? O sea, es más hiperecogénica. Ese es uno, el grado 1 de esteatosis hepática. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el grado 2? En este caso, pues ya no vamos a ver la ecogenicidad periportal. Ven acá sí se ve, ¿no? Lo blanquito que está rodeando la porta, ya, acá ya no se ve, ya, acá ya no se ve. Esteatosis hepática grado 2, pero sí se logra ver el hemidiafragma, ya. Este chiquitito de acá es el hemidiafragma, pero ya es casi imperceptible, ¿no? Como lo logran ver, ¿no? Ya es casi imperceptible. Eso obviamente es patológico, ¿ya? Mientras que cuando hablamos del grado 3 ya no se va a ver ninguno de los dos. Miren, no se ve nada, ¿ya? No se ve nada, ¿ok? No se ve nada en el hemidiafragma y no se ve nada en la vena porta. Entonces es el grado 3 de esteatosis hepática y que pues es importante reconocerla de manera temprana porque en no más de 5 años, si es que el paciente no modifica los estilos de vida, si es que no se trata, entre otros, pues puede derivar a una cirrosis hepática, ¿ya? Porque esta acumulación de grasa excesiva es inflamación y termina generando fibrosis a nivel del hígado, lo cual no es recuperable, no es reversible, entonces este, genera un daño, por siempre, ¿no? Un daño eterno, por así decirlo, ¿no? Eterno, que no se va a recuperar como tal. Esa es la fibrosis. Entonces, tiene que ser reconocido, incluso tiene que ser parte del screening de los pacientes que aumentan de edad, ¿no? Por encima de los 30, 35 años, ¿no? Una ecografía del hígado importante para descartar esta patología, ¿ok? Luego también podemos ver, ¿no? En una tomografía cómo es que se logra ver, miren, aumentada la ecogenicidad, casi similar a la del vaso, ¿ya? Casi similar a la del vaso, ¿ok? Lo que es patológico. Y ahora miren acá. ¿Ya? Esta viene a ser la grasita. Puede estar, obviamente, en solo un lóbulo, puede estar en todo el hígado. Obviamente acá también hay una hepatomegalia, ¿no? Hay una hepatomegalia marcada, ya incluso. Pero miren cómo se ve la división. Este ya viene a ser grasita y este viene a ser en parte, pero no lo mismo, un hígado normal, ¿ya? En teoría, pero realmente no lo es. ¿Ok? Bien, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente está constantemente con esteatosis hepática? Pasan 3 años, pasan 5 años, pasan 10 años, pues va a derivar obviamente a una fibrosis entre los espacios portales, ¿ya? Eso es patológicamente, o sea, no al microscopio, ¿no? Los puentes de colágeno que conocemos.
que generan la fibrosis hepática y que genera obviamente la insuficiencia hepática, que es básicamente la base, ¿no? Que es la base más que nada de la cirrosis, la insuficiencia hepática, constante, irreversible. ¿Ok? Entonces, la cirrosis es el último grado de insuficiencia hepática. ¿Ok? El último grado. O sea, básicamente no hay más grados. Realmente, no hay más. O sea, el paciente vive con una insuficiencia hepática constante. ¿Ya? Entonces, miren cómo se ve el hígado normal, en teoría, ¿no? O sea, obviamente es didáctico, pero miren cómo se ve un hígado cirrótico, ¿ya? Un hígado cirrótico, remanentes de grasa, con puentes de colágeno, entonces totalmente destruido, ¿ya? Atrófico, miren los bordes cómo están, de atróficos, ¿ok? Y eso es lo que les menciono. La cirrosis puede derivar en cáncer, si es que llegan a cáncer también, porque hay pacientes con cirrosis que no llegan a cáncer. ¿Ok? Esto también se ve, por ejemplo, en pacientes que sufren de hepatitis C crónica, ¿no? Porque la hepatitis C es la que se cronifica. Entonces empieza con una fibrosis, empieza con una cirrosis y puede derivar en un hepatocarcinoma, ¿no? Que es lo más grave como tal. Pero el grado de insuficiencia mayor es la cirrosis, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver la cirrosis? La vamos a ver con estos signos radiológicos, ¿ok? Principalmente la citis, ¿ya? La citis que es más que nada una anecogenicidad que está rodeando al hígado. Anecogenicidad, anecoico, no genera ecos, ese es el agua. Por lo tanto, es asitis, ¿ya? Por lo tanto, es asitis. ¿Qué más tenemos? Tenemos de que la ecoestructura, o sea, los bordes, miren cómo están. Parecen nodulares, parecen varios nódulos que están rodeando, ¿no? Miren este de acá. O sea, no es un borde romo como tal como lo encontrábamos en el hígado normal, recuerden, ni como lo encontramos en la esteatosis hepática. O sea, es un daño mayor, ya es un daño mayor. Hace similar a que el hígado está hipotrófico también, importante, y que la ecogenicidad es heterogénea. Miren, acá hay un poco negrito, acá hay un poco blanquito. Entonces, no hay realmente una morfoanatomía realmente está totalmente alterada, ¿no? Como lo ven, está totalmente alterada. Ahora, también es importante evaluar la vena porta, ¿no? La vena porta, que tiene que ser mayor a 14 milímetros para que llegamos a la conclusión de que se refiere a una cirrosis hepática a causa de una hipertensión portal, ¿ok? Porque hay más causas de cirrosis, como les mencioné, ¿no? La hepatitis C crónica, pero la más común viene a ser la hipertensión portal. ¿Ya? Así se ve una cirrosis hepática. Obviamente el paciente, ustedes ya saben la clínica, pues, ¿no? Va a estar con abdomen batraciano, ascitis, qué sé yo, va a tener complicaciones tardías como varices esofágicas, hemorroides, encefalopatía, bueno, ustedes ya los conocen, ¿no? Pero cuando hablamos de radiología, pues identificar estos signos es importante. Ya. Miren, por ejemplo, el hígado cómo se encuentra de hipotrófico y cómo se encuentra englobado por una gran cantidad de agua, ¿ya? Igualmente, el hígado hipotrófico con bordes irregulares y cómo se llena de agua, que es la citis, ¿ok? Miren en una tomografía, el hígado cómo se encuentran los bordes, ¿ya? Se encuentran totalmente deformados, el hígado se encuentra chico, pequeño y se encuentra lleno de agua, ¿ya? Ascitis. Igualmente está afectando el vaso, incluso el vaso está agrandado, ¿ya? Recuerden que también una complicación, se podría decir, ¿no? Algo que deriva de la hipertensión portal viene a ser la esplenomegalia, porque si no recibe el hígado, pues recibe el vaso principalmente, y es el que más rápido se afecta y el que más rápido se hincha, se, se hace más globuloso, ¿no? Se hace más grande. Ese es en una tomografía, ¿no? Miren acá cómo se ve. Este viene a ser el hígado remanente normal. Miren, este pequeño de acá es el hígado que queda a este paciente y todo esto viene a ser agua, ¿ya? Todo esto viene a ser agua. Igualmente acá, ¿no? No solo está afectando el hígado, sino también está afectando el vaso y el vaso está agrandado, ¿no? Eso ya obviamente ya son signos de hipertensión portal. Y miren cómo se encuentran los bordes, totalmente blanco, o sea, el hígado es básicamente no es funcional a este nivel, ¿ya? No es funcional. Ya. Chicos, hasta ahí creo que lo anterior es lo que más pueden preguntar. No sé si tienen una consulta. Buen día a los que se están uniendo, ¿no? Buen día, chicos. ¿Tienen una consulta hasta ahí? Ya saben que me pueden parar cuando deseen, ¿ok?
Todo bien entonces, chicos. ¿Ya? Bien. Hablemos de la trombosis portal, que es más que nada, ya saben, ¿no? Trombosis, cuando se ocluye parcial o totalmente la vena portal, principalmente por un trombo, ¿no? Recuerden que pues hablamos de hipertensión portal y esto es cuando ya no está pasando nada por la porta, ¿no? Miren acá esta oclusión como tal, que parece ser completa. Obviamente acá la insuficiencia hepática es mucho más marcada, mucho más súbita, aguda, entre otros. ¿No? Mucho más aguda, súbita, como tal. Es una insuficiencia marcada súbita, ¿ya? En cuanto obviamente a la clínica, ¿ok? Porque miren cómo se ve la porta realmente, incluso esto es una porta dilatada, pero miren cómo se termina viendo al final, esta porta delgadita como tal, y acá se encuentra ya la oclusión. También se puede diagnosticar con una ecografía. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de quistes hepáticos, recuerden que los quistes hepáticos también se pueden ver en una tomografía, en una ecografía, y que es más que nada se refieren a contenido líquido. Entonces lo vamos a ver con una densidad, cuando hablamos acá de una tomografía, hablamos de densidades, ¿no? Con una densidad así un poco negruzca, con bordes limitados, que no genera no son imágenes de edición, sino de sustracción y que pues cuando lo vemos en una ecografía, pues también lo vamos a ver de bordes limitados, una estructura totalmente anecoica que no genera ecos. ¿Por qué? Porque es un quiste. Y si es que no genera ecos, significa que adentro tiene líquido, ¿ya? Y los quistes adentro tienen líquido, obvio, obvio. Y eso es para que lo memoricen, ¿ya? Cuando ustedes vean una imagen totalmente negra en una ecografía, significa que está lleno de líquido y significa que es un quiste, ¿ya? Obviamente un quiste. Pero ¿qué pasa si lo encontramos hiperrefringente o medio hipoecogénico, pero que genera ecos? Realmente adentro no hay un líquido como tal, entonces no es un quiste y más se sospecha de un tumor, ¿ya? Pero en este caso miren cómo se ve totalmente anicogénico, no genera ecos. ¿Ok? Y tiene una sombra acústica posterior a nivel del hígado, ¿no? Este es el hígado, ¿ya? Entonces sospechamos realmente de un quiste hepático, ¿ok? Igualmente acá en la tomografía, miren cómo se logra ver. O sea, es bien delimitado, incluso puede ser benigno, no genera patología en los pacientes, ¿no? Puede estar también asociado a parasitosis como la hidatidosis, entre otros, ¿no? Entonces, importante conocerlo. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos la poliquistosis, ya este es un poquito más grave como tal, porque hacen efectos de masa. Ya miren cómo se encuentra la gran cantidad de bolitas circulares y que incluso se superponen, que son confluentes, ¿no? Que no solo lo vamos a encontrar en el hígado, también lo podemos encontrar en el vaso, lo encontramos en los pulmones, o sea, básicamente lo encontramos en diversos lugares. Ahora, la poliquistosis suele ser una enfermedad congénita, ¿ya? Congénita. O sea, es muy raro realmente, lo más común es encontrar solo unos quistes, unos cuantos quistes, pero esto ya es una poliquistosis, ¿no? Todos los órganos están invadidos de quistes, ¿no? Bien. Bien, cuando hablamos de hemangioma, esto es una lesión vascular benigna, ¿ya? Que es llena de grasa, ¿ya? Y como es llena de grasa, va a ser más blanco que el hígado normal, ¿ya? Ojo con eso también. Es más blanco que el hígado normal, porque es grasita, ¿ya? Es hiperrefringente. Ahora, es hiperrefringente, ¿por qué? ¿Por qué no es anecoica? Porque adentro no tiene agua. ¿Ok? Tiene grasa adentro. Es una lesión vascular que tiene bastante grasa, entonces no va a ser anecoica, ¿ok? No va a ser anecoica. Que obviamente se tiene que tomar en este caso una imagen de tomografía trifásica para poder tener una idea sobre qué estamos frente, ¿no? Pero miren cómo se ve en una ecografía. El hígado normal, ¿ya? El hígado normal, pero miren cómo se encuentra la hiperrefringencia a este nivel. Ahora, puede confundirse cuando el paciente ya tiene un grado de esteatosis hepática, pues puede ser, ¿no? Pues por eso si tenemos dudas, pues le pedimos una trifásica, ya una TC trifásica. Bien, que lo vamos a ver ahora cómo es que se diferencia o cuál es la característica de este mangioma en la trifásica, ¿ya? Miren cómo se logra ver en la trifásica, ¿ya?
Este viene a ser sin contraste, no genera contraste, es por eso que no se pinta, ¿ya? No se pinta, no hay nada acá que esté vascularizando el tumor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le echo contraste en la fase arterial? Mira cómo se pinta totalmente, ¿ya? Esta es la fase venosa, se está despintando levemente y finalmente la fase tardía que desaparece, ¿ya? Estas son las características de una tomografía contrastada trifásica, ¿ya? Siempre se toman estas cuatro imágenes, ¿ya? Se toman estas cuatro imágenes. Hay algunos que no, que a veces se saltan la fase venosa portal, pero suele ser importante, chicos, ¿ya? Es importante también para poder comparar cómo es que se encuentran, ¿ya? Cada una de estas fases. Entonces vemos que se pinta rápidamente en la fase arterial cuando, ojo, es el contraste yodado, ¿ya? Contraste yodado. Estamos en tomografía, contraste yodado. Se pinta rápido, se va despintando y ya en la fase tardía, pues ya no se ve totalmente, ¿no? Ya no se ve nada. Se esconde junto con el hígado, ¿ya? Ahora, adenomas hepáticos viene a ser otra patología regularmente común, ya principalmente afecta a las mujeres, ¿ya? Afecta a las mujeres. ¿Y por qué? Porque está ligado o tiene un gran factor de riesgo, una gran asociación estadística con el uso de anticonceptivos orales, ¿ya? El uso de anticonceptivos orales. Entonces, son hormonales, ¿ok? Y suelen ser solitarios, no suelen significar una patología grave como tal, pero miren cómo es una masita, no es totalmente anecogénica, sino que tiene una ecogenicidad sólida, ¿no? Que genera una hiperrefringencia, como sombra posterior, ¿no? O sea, deja una sombra posterior hiperrefringente, ¿ok? Entonces, así de esta forma lo vemos en una sin contraste, ¿no? Miren cómo se logra ver, ¿ya? Se logra ver acá. ¿Ok? Pero cuando yo le meto el contraste ya como que se borra, ¿sí o no? Ya como que se borra en la fase arterial. Y bueno, finalmente en la fase tardía, pues vamos a encontrar la clásica imagen circular con el halo hiperdenso. No sé si logran ver este halo hiperdenso. A ver un momento. El halo hiperdenso que lo encontramos acá, ¿no? Este es clásico de un adenoma hepático, ¿ok? Que también se lo pueden preguntar, ¿no? El halo hiperdenso como tal que está rodeando al adenoma hepático. Ok, es diferente. Esto no lo encontramos en el hemangioma. El hemangioma ya a estas alturas ya se habrá borrado, pero en este caso, cuando hablamos de la fase tardía, aún la tenemos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la hiperplasia nodular focal, que en este caso lo característico es que tiene una cicatriz central. Y mírenlo acá, esta cicatriz central, ¿ya? Puede ser maligna, ¿ya? Por los bordes, por la infiltración. Entonces, es importante diagnosticarlo también, sacarle finalmente una biopsia, pero también una TC trifásica, o sea, una tomografía computarizada trifásica, ¿ya? Miren cómo se logra ver en una etapa sin contraste, ¿ya? Totalmente hipodenso, pero se logra diferenciar incluso la cicatriz central, ¿ya? Se logra diferenciar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le entro el contraste en la fase arterial? Se termina pintando, pero se logra ver todavía, ¿no? La cicatriz central. Pero lo curioso acá, ¿ok? Lo curioso acá es que en la fase tardía, miren cómo se va a volver. Se va a volver totalmente lo contrario. El tumor, la hiperplasia, se va a volver hipodenso, mientras que la cicatriz se va a ver hiperdenso. Y esto es lo más característico y lo casi patognomónico de una hiperplasia nodular focal, ¿ya? También es importante que conozcan las características de cada uno de los tumores, ¿ya? Del adenoma, del hemangioma y de la hiperplasia nodular focal, ¿ok? Bien. También tenemos el hepatocarcinoma, que en este caso va a ser un efecto de washout rápido, ¿ya? Washout rápido. ¿A qué me refiero con washout? ¿Ya? Pero primero, es una neoplasia maligna, recuerden, asociada a cirrosis, alcoholismo, hepatitis viral, entre otros, ¿ya? Miren este gran tumor que se encuentra a este nivel, ¿ya? Un gran tumor, que en una ecografía obviamente podemos pensar de que tal vez es un quiste, pero le tengo que tomar sí o sí una tomografía para poder caracterizar la lesión. ¿Ya? La ecografía trifásica es importante. Ahora, chicos, si es un quiste, ¿se pintaría acaso? ¿Qué dicen ustedes? Si fuera un quiste en una TC trifásica, ¿se pinta? ¿Sí o no? No, porque no tiene vasos. Exacto, perfecto. No sé quién respondió, pero perfecto. Su compañera lo ha dicho perfecto. Si es un quiste,
como no tiene vasos, no tiene circulación, pues el contraste no va a llegar al quiste, ¿ya? Entonces no se pinta, lo vamos a ver así siempre, ¿ya? Pero cuando hablamos de un tumor, el tumor es neovascularizado. Sabemos por patología de que necesita haber una neovascularización. Entonces el contraste va a llegar sí o sí. ¿Ya? Cuando hablamos de un tumor. Bien, perfecto. En un quiste no se pinta, en un tumor sí. Pero miren el efecto de washout, ¿ya? El efecto de washout. En la etapa sin contraste lo vamos a encontrar así, obviamente, no contrastado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le metemos el contraste? Se va a pintar totalmente y de forma rápida, y así de forma rápida que aparece, de forma rápida desaparece, ¿ya? Ese es el efecto de washout. El hepatocarcinoma te hace este efecto, ¿ya? Pero nuevamente le repito, el hepatocarcinoma se va a diagnosticar solo con la biopsia, ¿ya? Solo con la biopsia. Y tiene que evitarse cualquier otro tipo de contraindicación, ¿ya? Cualquier otro tipo de contraindicación. Pero la biopsia es importantísima acá, obviamente. Miren cómo se pinta rápido y se va al toque. Bien, y bueno, finalmente la metástasis, que el hígado, recuerden que es el sitio más común de metástasis, principalmente los de colon, ya los de colon, porque nosotros tenemos una circulación, hepatocolónica, ¿ya? Hepatocolónica, enterocolónica, o sea, básicamente las metástasis van a dar 100 casi al 100% al hígado como primer lugar de afectación, ¿ya? Pero también tenemos otros, ¿no? Entonces, para esto nos sirve la tomografía principalmente. Cuando vemos estas imágenes, obviamente bastantes nodulitos, ¿no? Obviamente el paciente que tiene bien ya un tumor primario, o sea, tiene ya un cáncer primario diagnosticado y tiene clínica ahora de insuficiencia hepática, pues obviamente la tomografía, la PET-CT, acá sí nos va a ayudar, ¿ya? Acá sí nos va a ayudar. Miren cómo se ven, así parecen bastantes bolitas, ¿no? Bastantes tumorcitos. Esto viene a ser por diseminación hematógena del tumor y pues que se está quedando a nivel del hígado. Incluso no solo afecta el hígado, también llega al vaso. O sea, es un pronóstico realmente reservado, ¿no? Es un pronóstico realmente reservado, porque el paciente no es que pueda vivir sin hígado, ¿ya? No es que pueda vivir sin hígado, es imposible, ¿verdad? Cualquiera de nosotros no podemos vivir sin hígado, ¿ya? Y obviamente si le añadimos de que tiene ya un tumor primario, ya sea de colon, de riñón, entre otros, pues es un pronóstico reservado, ¿no? Y recuerden siempre que sospechamos de un tumor primario cuando es solitario y un tumor secundario que refiere a metástasis cuando son múltiples. Y en este caso, como son múltiples, hablamos de una metástasis, lo más probable. ¿Ya? Ya. Bien. Vamos a hablar sobre la vesícula biliar también. La vesícula biliar, recuerden de que va a ser la encargada de almacenar, de botar la bilis, ¿no? De concentrarla como tal. Es un órgano pequeño en forma de pera y debajo del riñón, perdón, debajo del hígado. Ahora, el gold estándar para evaluar la vesícula biliar, pues es la ecografía. Ya es lo que se utiliza en primer lugar para evaluar, o sea, obviamente los bordes, la anecogenicidad. ¿Por qué es anecoico? ¿Por qué es anecoico? Porque encontramos acá la bilis. Y la bilis tiene un cierto grado de agua también, ¿ya? Entonces también tiene paredes delgadas, entre otros. Las paredes es importante también diferenciarlas porque, por ejemplo, en inflamación o infección de la vesícula biliar, ¿ok? Pues vamos a encontrar unas paredes totalmente gruesas, ¿no? Entonces, también podemos evaluarlo con una tomografía, ¿ya? Una tomografía, miren cómo se ve de agrandada la vesícula biliar. La grasa puede enmascarar los cálculos también. Es por eso que no se realiza como tal la tomografía para el diagnóstico de cálculos. Ya es por eso que lo que más se recomienda al paciente es realizarle una resonancia magnética. ¿Ya? La resonancia magnética en este caso sí nos va a poder diferenciar los cálculos. ¿Ya? ¿Por qué? Los cálculos pueden estar calcificados, ¿ya? Y pueden enmascarar no solo la grasa, sino también las calcificaciones, ¿ya? Y los cálculos calcificados, o bueno, las calcificaciones como tal, en una resonancia no la vamos a ver y es por eso de que es más sensible para diagnosticar una, este, una litiasis vesicular, o sea, piedritas en el hígado, ¿no? Y los vamos a ver hipointensas
¿no? Obviamente que no dejan sombra posterior, pero también se pueden diagnosticar en una ecografía. Entonces, la resonancia magnética nos va a servir, obviamente, para caracterizar más la lesión, ¿no? Para que si es que hay duda diagnóstica, la confirmemos con una resonancia. Y pues obviamente para poder ver cómo se encuentran las vías biliares, que eso ya es tema de del siguiente puntito, ¿no? Ya. Los cálculos biliares, recuerden, ¿no? Que son hiperecogénicos y que dejan sombra acústica posterior hipoecogénica o anecogénica. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Son bolitas blancas que dejan sombra negrita. A eso es lo que me refiero, básicamente. Esos son cálculos biliares, ¿ya? Que estos cálculos pueden incluso engrosar la pared, ¿no? Obviamente más se ve en una resonancia magnética, más se ve en una resonancia magnética, pero también se puede ver en una tomografía. Miren cómo se ve la tomografía en los cálculos, gran cantidad de cálculos. Ahora, ¿por qué se ve igual que el hueso? Porque están calcificados. Miren, esta es la vértebra, ¿no? Esta es la vértebra. Pero miren cómo se encuentran de calcificados que tienen la misma densidad en una tomografía. ¿Es posible encontrarlo? Claro que sí. ¿Ya? ¿Es posible encontrarlo? Sí. Miren cómo se encuentra también los litos grandes, gigantes, ¿no? Son bastantes litos. ¿Por qué digo litos? Porque tienen sombra acústica posterior. Ya, este es importante también mencionarlo. Tienen una sombra acústica posterior. Cuando no tienen sombra acústica posterior, pues podemos estar hablando tal vez de un quiste, de un pólipo, de un tumor. Entonces, es importante diferenciarlo, ¿no? Y vamos a entrar más a detalle sobre eso en los siguientes puntos, ¿ya? Miren cómo se logra ver entonces las pequeñas calcificaciones en una radiografía. Ya la radiografía para diagnosticar unos cálculos biliares no se utiliza, obviamente, pero puede ser un hallazgo incidental. ¿Ya? Puede ser un hallazgo incidental. Y obviamente se utiliza en este caso cuando ya invade cierto canalículo biliar, se utiliza la CEPRE, ¿ya? Que es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿ya? Eso es lo que significa, pero le dicen CEPRE, ¿no? Para sintetizarlo más, que más que nada es para que metamos un stent y pueda estar pasando, ¿no? La bilis con normalidad hasta que corrijamos el error. Incluso con esta misma CEPRE, pues podemos corregir el error, ¿no? Y ya. Bien, miren cómo se ve en la tomografía, totalmente calcificada. Igualmente acá son estructuras circulares hiperecogénicas que dejan sombra acústica posterior hipoecoica. ¿Ya? Igualmente acá, ¿no? En una ecografía. Miren cómo se encuentra en la resonancia, ¿ya? Igualmente, tomografía y resonancia. Ya una gran cantidad de litos en una resonancia. ¿Por qué digo que es resonancia? Porque miren cómo se ven las partes blandas, ¿ya? Se ven totalmente caracterizadas, ¿no? Y miren cómo se ve acá en la tomografía. No se ve. Ya, o sea, básicamente no se diferencia. Igualmente acá, ¿no? Esta es una resonancia y esta es una tomo. No se olviden, ¿ah? Porque sí preguntan bastante, ¿no? ¿Qué técnica de imagen es la siguiente? Ya, pues obviamente ustedes ya conocen cuál es, ¿no? Ya. Y esto es a lo que me refiero. La colecistitis aguda es cuando se inflama la vesícula, ¿ya? Se inflama la vesícula cuando se obstruye el cístico, que es el principal canalículo biliar, que es el que sale de la vesícula. Entonces, esta es la vesícula y el canal biliar que sale de acá, este es el cístico. Entonces, cuando una piedrita se ubica acá y obstruye la salida del cístico, ¿ya? Pues obviamente hablamos de una inflamación aguda de la vesícula, ¿ya? Una inflamación aguda de la vesícula. Y vamos a ver cómo se agranda y cómo se engrosa las paredes. Mira cómo está de agrandada y cómo está de engrosada la pared. ¿Ya? La pared que suele ser una línea hiperecogénica normalmente, miren cómo se encuentra de engrosada. ¿Ya? Igualmente, miren cómo la ubicación anatómica de los litos está obstruyendo el cístico. ¿Ya? Está obstruyendo el cístico. Y pues obviamente genera ecos irregulares a nivel del el interior de la vesícula. ¿Ya? Igualmente acá, miren cómo se encuentra acá, perdón. Miren cómo se encuentran los bordes, ¿ya? Miren cómo se encuentran los bordes totalmente engrosados y totalmente agrandada la vesícula, ¿ok? Igualmente. Acá miren cómo se encuentra la ecogenicidad por el líquido inflamatorio que está llegando a este nivel y obviamente por la conglomeración, ¿no? de bilis que vamos a encontrar. Se encuentra agrandado y se encuentra inflamación, o sea, inflamación alrededor, ¿no? Inflamación. Está totalmente inflamada alrededor del, de la vesícula y obviamente la pared engrosada. Ya ese es cuando es aguda.
cuando es aguda. Cuando hablamos de crónica, ¿ya? Hablamos de calcificación, lo más probable, ¿ya? O sea, es lo más probable encontrar calcificación. Y miren cómo se ve la calcificación, ¿ya? Se ve totalmente calcificada. ¿Puede estar agrandada? Sí, pero lo más probable realmente es ver que esté pequeña, que esté hipotrófica, porque lo crónico se hipotrofia, ¿sí o no? Lo crónico es que se hace más chiquito, entonces va a ser más chiquito, va a ser, obviamente, calcificado en los bordes, ¿no? Incluso puede tener bordes irregulares, miren, casi ni se ve, ¿no? Realmente casi ni se ve, casi ni se distingue, es muy hipotrófico, incluso se ve acá un pequeño calculito. Obviamente la ecogenicidad dentro está bastante variada, está bastante cambiante, ¿no? Y acá es un signo importantísimo que encontramos en una radiografía, el signo de la vesícula de porcelana, ¿ya? El signo de la vesícula de porcelana, también lo vamos a encontrar acá, pero principalmente es un hallazgo incidental, ¿ya? Principalmente es un hallazgo incidental, no es que se diagnostica una colecistitis crónica con una radiografía, no, no se diagnostica, ¿ok? No se diagnostica. Ahora, un porcentaje de colicistitis aguda pasa a una colicistitis crónica. Sí, eso es cierto, ¿no? En el mejor de los casos puede pasar a eso, ¿no? Digo en el mejor de los casos, ¿por qué? Porque la alternativa es una colangitis, que es ya la infección, ¿no? De la vesícula y es mucho más grave, ¿no? Eso es mucho más grave, ¿ya? Si esta es triada de Charcot, pues tenemos la pentada de Reynolds ya en una colangitis aguda de vesícula, ¿no? Bien. El pólipo vesicular es importante porque no da sombra acústica. También es hiperecogénica, ¿ya? También es hiperecogénica, pero a diferencia de un lito, de una piedrita, no genera sombra acústica. ¿Ya? Importante también que lo conozcan, ¿ya? Miren cómo se encuentra el borde, bien definidito. No es realmente una inflamación, ¿ya? Hiperecogénico, bien definido, está delgado, entonces no es una inflamación, ¿ya? Pero no deja tampoco sombra acústica, incluso está en la parte superior, ¿no? Está en la parte superior, entonces importante conocerlo, ¿ya? Ahora, el pólipo puede estar pediculado y cuando es pediculado le tengo que sacar biopsia sí o sí porque tiene riesgo de malignización si es que no es malignizado ya, ¿ok? Si es que es pediculado, es decir, si es que el pólipo está salido y que tiene como que una línea que lo está, este, que se está colgando, que está haciendo que se cuelgue, ¿no? Esa es la pedicularización. Ahora, si es que el diámetro, si es que el tamaño entre todos los pólipos que encontremos es mayor a 10 milímetros, mayor a 15 milímetros, pues obviamente también le pido biopsia para descartar una causa neoplásica, ¿ya? Pero la diferencia entre el pólipo y entre el cálculo es que esta no genera sombra acústica, ¿ya? Y luego también tenemos el carcinoma vesicular que principalmente se da con bordes irregulares, ¿no? Con inflamación perivesicular. Miren cómo se ve, ¿no? Totalmente heterogéneo, ¿ya? Hay obviamente adenopatías, hay metástasis, pero lo más adecuado en este caso, cuando le pido una ecografía, es tomarle una tomografía, ¿no? Miren cómo se encuentra de grande este carcinoma vesicular, ¿no? En el 90% de los casos es un adenocarcinoma. ¿Ok? Vesicular. Le pido una tomografía, obviamente, para caracterizar la lesión, ¿no? Y si es que puedo, una resonancia, pero realmente ya no es necesario. ¿Ya? Y esto es más que nada para que revisen cómo es que se ve un tumor maligno, ¿ya? Un tumor maligno. Miren, incluso puede haber afectación del hígado, o sea, es infiltrante, es metastásico. ¿Ok? Miren, el hígado totalmente afectado, también a nivel de las asas intestinales. Entonces, esos son los lugares más frecuentes de invasión de un colangiocarcinoma, un carcinoma de vesícula. Bueno, en cuanto a vías biliares, ya conocemos el cístico, el común, sobre todo el colédoco. El colédoco sí es importante. Ya no debe medir más de 7 milímetros, 9 milímetros, porque hablamos de dilatación y hablamos de obstrucción, de coledocolitiasis. ¿Ya? Coledocolitiasis. Cuando queremos hablar de vías biliares, lo principal, la ecografía. Nos ayuda a detectar cálculos, colestasis, tumores, entre otros, ¿no? Y acá también tenemos la CEPRE, ¿ya? La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿ya?
que más que nada nos ayuda, como les menciono, a colocar un stem para que la bilis pueda pasar. Miren cómo se encuentra dilatada y cómo se encuentra acá este pequeño stem que le han puesto para que obviamente la bilis pueda desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Por la ampolla de váter, ¿ok? Para eso nos sirve más que nada, para reducir los síntomas y obviamente va a utilizar un ultrasonido para como guía, ¿no? Para llegar obviamente a donde queremos llegar. También tenemos la colangioresonancia, que esto es también importantísimo para diagnosticar principalmente los cálculos. Ya miran a nivel de la vesícula, pero también encontramos a nivel de las vías biliares, ¿no? A nivel de las vías biliares. Obviamente es el de más sensibilidad y el paciente va a estar con su clínica característica, pues, ¿no? Que ya conocemos. Ya. La coledocolitiasis, recuerden que es cuando hay un cálculo en el colédoco. Y el colédoco no debe medir más de 7 9 centímetros a lo mucho, ¿ya? Pero realmente incluso 9 lo consideran patológico. Milímetros, ¿no? Milímetros. Eso significa que lo que está anterior a este, pues está dilatado. Y miren cómo se encuentra dilatado. Acá ya no es que está pasando, hay un calculito, ¿no? Pero miren cómo se encuentra acá, dilatado, dilatadísimo, ¿no? Y acá es cuando ya mediante una CEPRE le están poniendo un stem, ¿no? Miren cómo se encuentra el cálculo acá, el cálculo acá, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Acá se encuentra la obstrucción, ¿no? Acá se encuentra la obstrucción y miren cómo se está dilatando antes, ¿ya? Igualmente acá, colédoco. A ver, voy a hacer un pequeño zoom. Miren, colédoco está siendo obstruida por esta piedrita y el colédoco se está dilatando, ¿ya? Incluso que está llegando al cístico y está llegando a la vesícula, ¿ok? Así se diagnostica una coledocolitiasis. Obviamente la técnica que más tiene sensibilidad, ojo, no es la ecografía. La que más tiene sensibilidad es la colangioresonancia, ¿ya? Es la colangioresonancia. Si el paciente tiene la ayuda familiar o tiene recursos económicos, pues pedirle una colangioresonancia es lo más adecuado realmente, ¿ya? Con eso se diagnostica al 100%. ¿Qué más tenemos? Tenemos la colangitis aguda o ascendente, que es más que nada cuando afecta ya todo el árbol biliar, ¿no? Cuando afecta todo el árbol biliar. Y esto es más que nada, es un signo casi patognomónico de, obviamente, este, este, de la triada de Charcot, ¿no? De la pentada de Reynolds también, ¿no? El paciente ya se ha infectado. Hay una obstrucción a nivel de una vía biliar o a nivel del cístico que obviamente ha generado una inflamación en primera instancia de la vesícula, ¿ya? En primera instancia. Pero ¿qué pasa? Se está cronificando o se complica, el paciente no va a tratarse y pues se termina infectando. Ojo, inflamación no es lo mismo que infectación, ¿ya? No es lo mismo que infección. Entonces se termina infectando y por lo tanto genera la colangitis aguda que está avanzando, como ven, en el árbol biliar. Ya, y esto lo vemos en una tomografía, pero esta patología es más clínica realmente, porque recuerden que la tríada de Charcot, pues no incluye, obviamente, eh, la encefalopatía, por ejemplo, o la hipotensión, ¿no? Que en el caso de la colangitis sí, ¿ya? Porque acá ya, además de la clásica triada de Reynolds, le agregamos las dos, o sea, la alteración del estado de conciencia y también la hipotensión, ¿no? O sea, el paciente está en una pentada de Reynolds realmente, ¿ya? Está en una pentada de Reynolds. No solo tiene fiebre, ictericia ni dolor abdominal, entonces le agregamos la hipotensión y le agregamos la alteración del estado de conciencia. Ya. Hablemos del vaso, que la principal técnica para evaluar el vaso es la ultrasonografía o la ecografía, ¿ya? Es la técnica de elección para el vaso, ¿ya? También podemos evaluarla en una radiografía, pero es menos sensible, ¿ya? Porque más se va a ver más se va a ver, perdón, la radioopacidad del hígado e incluso puede enmascarar la del vaso. ¿Ya? Miren, este es el vasito de acá. Realmente no permite estudiarlo, ¿ya? No permite estudiarlo. Solo algunos casos de esplenomegalia. Realmente todos no. O sea, básicamente tiene una forma de grano de café, es homogénea, pero es menor ecogenicidad que el hígado, es decir, es más negrita que el hígado, ¿ya? También tenemos la tomografía computarizada, que es más que nada para estadificar tumores. Miren toda esta gran esplenomegalia que encontramos acá, ¿no? ¿Por qué sé que este es el vaso? Porque el vaso está en la parte izquierda, ¿no?
en el hipocondrio izquierdo, mientras que el hígado está en el hipocondrio derecho. Miren cómo se encuentra este hígado acá. Incluso está haciendo efecto de masa de las asas intestinales, ¿no? Increíble, ¿no? El hígado puede estar así, ya sea por infecciones, por enfermedades hematológicas, hematopoyéticas, entre otros, ¿no? O sea, básicamente la tomografía nos permite hacer estadiaje de tumores también, ¿ya? Esto se ve también en la hipertensión portal, ¿ah? No se olviden la esplenomegalia, ¿ya? Porque recuerden, como no va el hígado por esa hipertensión portal, pues termina generando colateralidad hacia el vaso principalmente y en primer lugar, ¿ya? Esta es la longitud normal, no debe pasar los 11 centímetros ni tampoco debe pasar en forma transversal, ¿no? Los 5 centímetros. Cuando hablamos de más, que en este caso claramente es mucho más, pues hablamos de una esplenomegalia, ¿ya? 11 por 5. Miren, realmente decir que se trata de un linfoma de células B y T es imposible con técnicas de imagen. Siempre se debe tomar biopsia, ¿ya? Importante también conocerlo. Siempre se debe tomar biopsia. Pero miren cómo se ve realmente un linfoma más comúnmente en una tomografía. Son imágenes hipodensas, bien delimitadas, de aspecto nodular, ¿no? Y que incluso pueden ser confluentes. Miren, confluentes se refieren que van juntitas, ¿no? Que no es que sean separadas, ¿ya? Puede verse también a nivel afectación a nivel del hígado, entre otros, ¿no? O sea, responden bien al tratamiento, pero obviamente el diagnóstico no va a ser con una tomografía, se debe tomar una biopsia. Y siempre les hago hincapié en eso, porque han habido preguntas incluso pasadas que decían que la confirmación se termina haciendo con, y la mayoría ponía tomografía, ecografía, pero y otra alternativa que la descartaban desde un inicio que decía biopsia, pues realmente terminaba siendo. Ya la biopsia siempre es la confirmatoria, en un tumor, obviamente. ¿Ya? Tienen la afectación del vaso, ¿no? Y luego también tenemos el traumatismo esplénico, que esto es más que nada los pacientes que son atacados con arma blanca, atacados con arma de fuego o politraumatizados. Pues para esto nos va a servir realmente también una ecografía, ¿no? La ecografía nos ayuda a ver, por ejemplo, si es que existe una fuga, en este caso puede ser de líquido, puede ser de sangre, ¿no? Para esto nos ayuda, ¿ya? Miren cómo se ve, ¿no? En este caso, miren cómo se ve, ¿no? Se ve la fuga de líquido del espacio esplénico, ¿no? Hay una fuga de líquido como tal. O sea, es una contusión más que nada. Ya igualmente casi ni se ve la estructura, la ecogenicidad normal del hígado, pero sí que está rodeada, ¿no? En este caso de líquido de sangre, ¿ya? Ese sí se puede diagnosticar con una ecografía. Es muy sensible realmente. En una tomografía, pues si es que el daño es mínimo, pues obviamente no lo vamos a terminar viendo. Pero miren cómo se ve cuando existe un daño esplénico, ¿ya? Un daño esplénico, una laceración. Obviamente puede estar acompañado, ¿no? De fracturas en las parrillas costales, entre otros, ¿no? Pero esto es básicamente. Bien. Y bueno, finalmente tenemos el estudio del páncreas. Esto es posiblemente lo segundo más importante por detrás del hígado. No, tercero realmente, por detrás del hígado, de la vesícula y bueno, y de este que sigue, ¿no? El páncreas es un órgano importantísimo, ¿ya? Importantísimo. Es retroperitoneal, tiene forma alargada, ¿ok? Tiene cabeza, cola y cuerpo y sirve para la producción de enzimas digestivas y hormonas, ¿ya? Realmente es importantísimo. No existe una hormona que no termine de ser activada por las hormonas que genera el páncreas. O sea, no existe una hormona digestiva que no dependa de las hormonas que sintetiza el páncreas, eso me refiero, ¿ya? Entonces, el páncreas nos sirve realmente para la digestión, ¿ya? Es una hormona, es una glándula anexa del sistema gastrointestinal que es fundamental para la digestión, ¿ok? Para su estudio principalmente tenemos a la tomografía, ¿ya? Es el método de elección realmente. Cuando queremos evaluar el páncreas, la tomografía es la elección, ¿ya? Y miren cómo se ve normalmente, ¿ya? Esta es la tomografía, es retroperitoneal, esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola, ¿ya? Acá podemos obviamente evaluar cómo se encuentran los bordes, si es que los bordes están inflamados, si es que hay edema, si es que hay zonas de bolitas negras o bolitas hipodensas que vienen a ser aire o si es que hay colecciones líquidas,
entre otros. Si es que hay necrosis, también es importante conocerlo, ¿ya? Y también lo podemos ver acá, en una tomografía computarizada. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque son complicaciones más frecuentes de la pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces, la enfermedad más común del páncreas es la pancreatitis aguda, que se refiere más que nada a que puede ser en principio, ¿no? Porque una piedrita de la vesícula ha migrado y se ha quedado en el conducto de Wilson y lo está obstruyendo. Ese puede ser uno. ¿A qué es el conducto de Wilson? Recuerden que es el conducto biliar realmente que sale. Bueno, el conductillo que sale del páncreas para conectarse con el colédoco y terminar desembocando en la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una piedrita que está obstaculizando el Wilson? Pues se termina activando las enzimas pancreáticas dentro del páncreas. Entonces genera necrosis, genera muerte celular, apoptosis, genera colecciones de gas, genera colecciones, o sea, básicamente es una enfermedad bastante grave. Ya puede ser grave y es por eso que se debe tratar al momento. ¿Ya? La clásica necrosis grasa, o sea, la necrosis enzimática de la grasa, ¿no? Que conocemos. Ya. En ecografía vamos a verlo también el páncreas. Esto es más que nada para sospecha de pancreatitis, ¿ya? O sea, el páncreas, para evaluar el páncreas, una pancreatitis, le hago una ecografía, sí, pero ante la duda o ante la sospecha de complicaciones, le pido finalmente una tomografía. Ya no se utiliza mucho realmente la ecografía, ¿no? Ya no se utiliza realmente mucho la ecografía, salvo para evaluar el conducto de Wilson, que viene a ser este de acá, ¿ya? Solo para eso vamos a tener la ecografía. Pero realmente para ver una pancreatitis aguda no suele ser lo mejor, ¿ya? A lo mejor una crónica, ¿no? Que más calcificada está, más hipotrófica, ¿no? Pero realmente para aguda no, mejor una tomografía. Ahora, la resonancia magnética también puede ayudarnos en cierta forma, ¿no? Pero realmente es cuando ya existe o bien un tumor ampular. ¿A qué me refiero con ampular? Que es de cabeza de páncreas y que está haciendo o que está obstruyendo los canalículos biliares y generando una ictericia posthepática, ¿no? Esos son tumores ampulares. ¿No? Como estoy obstruyendo un tumor grandazo, estoy obstruyendo, por ejemplo, el colédoco, pues termina generando una ictericia por efecto retrógrado de la bilicio, ¿no? Ya. Pero también, o sea, obviamente los tumores más comunes son los ampulares, pero también tenemos de cuerpo, también tenemos de cola, y para realizar el estadiaje de estos tumores, pues terminamos pidiendo una resonancia. Pero en el peor de los casos, suele ser el de Perú, ¿no? Porque no tenemos resonancia, pues le pedimos una tomografía y con eso realizamos el estadiaje, ¿no? Bien. Vemos la pancreatitis aguda y acá quiero que diferenciemos tanto de los signos radiológicos que se ven en una ecografía, ya en una ecografía donde básicamente el aumento del volumen del páncreas está clarísimo, ¿no? Miren cómo está de aumentado el páncreas, que casi la luz ya ni se ve, ¿no? Casi la luz ni se ve. Ahora, los bordes son irregulares, difuminados, miren la difuminación. El conducto de Wilson debe estar también dilatado y hay inflamación peripancreática, ¿no? Hay inflamación peripancreática. Todo esto es una inflamación, ¿no? Ahora, realmente para diagnosticar una pancreatitis aguda con una ecografía, a veces no suele ser lo mejor, ¿ya? A veces no suele ser lo mejor y es preferible pedirle una tomografía. Es por eso que les menciono, a veces ni siquiera puede ser perceptible, ¿ya? A veces no puede ser ni siquiera perceptible. Es por eso que la tomografía suele ser lo mejor. Y como yo lo veo en una tomografía, miren cómo se ve de inflamada de sitios sin, obviamente, vascularización. ¿Por qué sin vascularización? Porque están necrosados, ¿ya? Están necrosados. Miren estos signos de necrotización y miren estos signos de aire. Ya, realmente es una emergencia médica. Esto ya es una pancreatitis complicada, ¿ya? Hay inflamación de la grasa mesentérica también, ¿no? Inflamación a este nivel. Y obviamente los bordes más gruesitos, está más inflamado, más rechoncho, el aumento de volumen es claro, ¿no? Entre otros, ¿ya?
Igualmente acá, ya este incluso ya no se ve tan grave como el izquierdo, que sí tiene otras zonas de necrosis, pero miren cómo se ve acá la inflamación perivascular, el edema, perdón, peripancreática, el edema, la inflamación de la grasa peritoneal, el aumento del volumen, lo gruesito que están los bordes, entre otros, ¿no? Aparte también la tomografía nos puede ayudar a para determinar la causa realmente de la pancreatitis como tal. Y recuerden y anótenlo ya, chicos. La principal causa de una pancreatitis aguda, la más común, es la litiasis vesicular, ¿ya? La litiasis vesicular es la causa más común de pancreatitis aguda, ¿ya? Es decir, esa piedrita de la vesícula que va rotando, va caminando y se termina depositando en el conducto de Wilson y termina activando las enzimas pancreáticas dentro del páncreas, que en condiciones normal debe ser dentro del intestino delgado, del duodeno, pues es la causa más principal, la causa más frecuente. Y como segunda causa más frecuente es el alcoholismo, ¿ya? El alcoholismo. Esas son las dos principales y las que más se sospechan al momento de hacer la anamnesis en un paciente, ¿ya? Al momento de hacer la anamnesis de un paciente. O sea, eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Multidisciplinario. Bien. O sea, miren, este ya mira, y este también es importante que se me pasó a decirles. Cuando tiene zonas de necrosis, zonas de colecciones de aire, colecciones líquidas, pues hablamos de una pancreatitis aguda necrotizante, y es la más grave, obviamente. Y cuando hablamos de algo que está edematoso, que está aumentado de volumen, entre otros, que aún conserva los bordes, pues hablamos de edematosa, ¿ya? Edematosa. Bien. Ahora, esta clasificación Baltasar es importantísima también poder diferenciarla, poder conocerla, porque no solo es para su examen realmente, también es para sus rotaciones. Hasta el momento me habrán preguntado 3 veces de la clasificación Baltasar. Y ahí es más que nada para caracterizar la lesión, si es que es de alto riesgo, si es que es de bajo riesgo, si es que tiene gran potencial a mortalidad, ¿no? Dentro de los próximos días, entre otros, ¿no? Para eso nos sirve. Y podemos hallar Baltasar con contraste y Baltasar sin contraste. Lo que más se utiliza es el Baltasar con contraste porque se necesita utilizar el contraste para poder diferenciar si es que existe zonas de necrosis, ¿no? Porque las zonas de necrosis no se van a pintar, recuerden eso, porque no llega la sangre ahí, por lo tanto se necrosa, ¿no? Por lo tanto se necrosa. Entonces necesito que haya contraste para poder diferenciar si es que hay o no una necrosis, ¿ya? Y estos son los grados, ¿no? Los grados, también el porcentaje de necrosis que se puede ver en una sin contraste, que esta puede ser menos, realmente menos específica. Lo que más se utiliza es una con contraste, ¿ya? Lo que más se utiliza es con contraste. Esta es mucho menos específica. Y este es el Baltasar. Se termina sumando tanto el porcentaje de necrosis como el de con contraste para llegar a una suma de los puntos como tal y poder ver si es que el índice de severidad es bajo, medio o alto. Cuando es medio o alto, el pronóstico es reservado y cuando es alto, pues obviamente es muy probable que el paciente fallezca. ¿Cuándo puede ser alto? Por ejemplo, cuando hay colecciones de gas, o sea, zonas hipodensas, ¿no? Totalmente negritas realmente, porque eso es aire, ¿no? Cuando hay zonas de aire coleccionadas, cuando hay muerte celular, hay necrosis también, en más del 50% del páncreas, pues eso ya viene a ser índice de severidad alto, ¿ya? Y miren cómo se logra ver realmente. Por ejemplo, un score de severidad baja viene a ser algo así, ¿ya? Un poquito edematoso, sin colecciones, con bordes un poco gruesos, con inflamación peripancreática, de la grasa también, ¿no? Y pues esto es obviamente buen pronóstico, ¿no? Buen pronóstico. Obviamente el paciente no tiene que pasar este nivel porque si no se podría complicar. Pero miren cómo se ve una severidad alta, ¿ya? Miren cómo se ve una severidad alta, ¿ya? Casi todo el páncreas está lleno de necrosis, ¿ya? Casi todo el páncreas está lleno de necrosis y hay colecciones de gas, ¿ya? Y miren esta gran colección de gas, esta gran colección de gas que no solo afecta el páncreas, esto ya es algo necrotizante. Casi todo el páncreas está afectado, el paciente tiene pronóstico reservado y pues tiene mucha probabilidad de fallecer, ¿ya? Es una severidad alta. ¿Ya? Miren que tenemos acá una severidad media, ¿ya? Miren cómo se encuentra o sea, un páncreas totalmente edematoso,
¿ya? Edematoso, que no tiene zonas de necrosis, eso es importante, no tiene zonas de necrosis, tampoco tiene colecciones, bueno, tiene una colección acá de gas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hace que aumente un poco el score, pero realmente es una severidad media. Esto tiene riesgo de complicarse, claro que sí, tiene riesgo de complicarse y es por eso que se tiene que tener hospitalizado al paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Tiene riesgo de complicarse. Y bueno, otro de severidad media que encontramos acá, también una inflamación sin necrosis, o sea, totalmente edematoso, ¿no? Eso es más que nada, se refiere a eso, con colecciones líquidas. Miren estas bolitas circulares que son hiperdensas, son colecciones líquidas, ¿no? O sea, básicamente podemos hacer el pronóstico con estos parámetros, ¿no? De Baltasar, edematoso. Ya. Ahora, solo cuando nosotros tenemos una pancreatitis aguda edematosa, solo cuando tenemos una pancreatitis aguda edematosa, es decir, sin colecciones, sin necrosis como tal, sin afectación peripancreática, esa es una edematosa, una pancreatitis aguda edematosa. Después de unas semanas, incluso un mes, podemos tener esta patología que hace simular a un tumor, el pseudoquiste, ¿ya? Solo ocurre después de una pancreatitis aguda edematosa, también llamada intersticial, ya que es más que nada un cúmulo de jugo pancreático que encontramos acá. Miren, todo esto puede hacer simular un tumor. El paciente tiene obviamente dolor abdominal constante, incluso después de haberse solucionado su pancreatitis aguda, ¿no? Tiene un dolor constante, regresa obviamente a emergencias, le tomamos una tomografía, porque la tomografía es la principal técnica de elección para estudiar el páncreas, y pues nos sale esta imagen, ¿no? Lo más probable es que sea un pseudoquiste y se tenga que drenar, ¿ya? Se tenga que drenar, porque es obviamente el líquido pancreático, es jugo pancreático que está delimitado por una cápsula fibrosa, ¿ya? Igualmente acá. O sea, es líquido pancreático. Como es líquido, como es agua con enzimas, pues lo vamos a ver anecoico. No genera ecos. Si fuera una estructura, no sé, de este color, por ejemplo, en una ecografía, o si fuera más blanquecina, pues ya hablamos de un tumor lo más probable, ¿ya? El agua no genera ecos. Y eso ténganlo presente mucho para poder diferenciar quistes de tumores, ¿ya? Quistes de tumores. Y bueno, la pancreatitis aguda se puede cronificar, ¿ya? Se puede cronificar afectando no solo la función, obviamente, de las enzimas, sino también, por ejemplo, de las células beta y genera un diabetes mellitus también en pacientes con pancreatitis crónica, ¿no? No genera la síntesis o no genera, ¿no? Las lipasas y por lo tanto hay una mala absorción. El paciente, pues, defeca y tiene gotículas de grasa en sus heces, ¿no? Que eso, ¿cómo se denomina? Esteatorrea. O sea, básicamente la clínica nosotros ya las conocemos, ¿no? Pero también la vamos a diagnosticar en una ecografía que suele ser menos característica, menos sensible realmente para diagnosticar esta pancreatitis crónica, pero la tomografía, perdón, sí nos va a ayudar, ¿ya? La tomografía sí nos va a ayudar porque gran parte del páncreas en este caso va a estar calcificado. Cuando hablamos de crónico, se calcifica, ¿ya? Cuando hablamos de crónico, se calcifica, está hipotrofiado, los bordes irregulares, ¿ya? Esto es básicamente la pancreatitis crónica. Y bueno, finalmente la neoplasia maligna, ya que es más que nada de esta forma, realmente no es al 100% anecogénica, sino es hipoecogénica, ¿ya? Genera ecos, aunque en menor medida, ¿no? Y además tiene una sombra acústica posterior, ¿ya? Igualmente en esta forma, miren cómo se ve. No es totalmente negrita, es hipoecogénica, genera ecos, ¿ya? Por lo tanto es un tumor. Igualmente acá, bueno, acá está de más, creo que todos lo estamos viendo, ¿no? El cáncer como tal, que viene en este caso a ser del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Mire cómo está afectando, incluso está haciendo un efecto de masa a la cabeza para que esté empujando a las vías biliares, ¿no? Y que hace que se dilaten las vías biliares incluso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Igualmente, un tumor ampular. Este ya es ampular de cabeza de páncreas. Miren, gigante.
que obviamente por proximidad anatómica afecta el colédoco, lo obstruye y genera una ictericia posthepática, porque es obstructiva, ¿no? Un aumento de las bilirrubinas directas principalmente. Y bien, chicos, ¿tienen una consulta hasta ahí o ha quedado todo claro? Tal vez falta algo para mencionar mientras les voy pasando su post-test, ¿ya? ¿Alguien que quiere decir algo? Tal vez se me ha pasado algo, no quiero alguna duda que tengan. Ya. ¿Quieren realizar el post-test, chicos? Que la verdad Sí, por no los favor. escucho. Sí. Ya. Pero ustedes lo van a resolver, ¿ya? Un momento. Ahora encuentro. Ya. Ya se los he mandado. A ver. Voy a compartir pantalla en 3, 2, 1. Ya. ¿Lo logran ver, chicos? Sí, sí. Ya. Sobre el estudio ecográfico del hígado y sus patologías, es incorrecto afirmar que en la esteatosis hepática la ecogenicidad del parénquima disminuye. La esteatosis hepática puede llevar en cirrosis, el hígado tiene bordes regulares, una cápsula blanca, fase 3. ¿Cuál sería verdadero, según ustedes? ¿Cuáles serían verdaderos? ¿O cuáles están seguros de que es verdadero? La estetosis hepática puede derivar a cirrosis hepática. Ya, ese es verdadero, entonces esta la descartamos, ¿cierto? ¿Qué más puede ser verdadero, según ustedes? La fase 3 de la cetosis hepática ya no se observa ecogenicidad periportal ni el diafragma. Perfecto. En la fase uno y en la fase 2, ¿cómo lo vemos? ¿Se acuerdan? Se ve En la 1 aumento se de... podría ver esto de manera leve y en la segunda se veía más, creo que el diafragma. Ya. En la una solo se ve el aumento de de la ecogenicidad, no se ve más blanco. Y en la 2 se ve que se pierde la hiperecogenicidad periportal, ¿ya? De la vena porta. Perfecto. ¿Qué más sería correcto? los bordes regulares y la cápsula lineal hiperecoica. Ya, este es correcto. ¿Y cuál de los dos viene a ser la incorrecta? En la cirrosis hepática, bordes hepáticos ya no son regulares, parénquima rodeado de líquido y estetosis hepática, la ecogenicidad del parénquima disminuye. La primera es la incorrecta, Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué sería incorrecta? porque aumenta. 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 Ajá. Perfecto. Como es grasa, aumenta la ecogenicidad, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos del parénquima rodeado de líquido, el líquido siempre es anecogénico y cuando hablamos de cirrosis hepática, nos referimos a la ascitis, ¿ya? A la ascitis. Bien. Incluso la citis, les digo que tiene que ser evacuado, ¿ya? Dependiendo la cantidad de líquido que haya a nivel, a nivel peritoneal, pues tiene que ser evacuado, ya sea de emergencia o diagnóstico, ¿no? Dependiendo cómo se encuentre la respiración, la capacidad ventilatoria del paciente, ¿ya? Ahora miren esto. Patología de la vesícula biliar frecuente en gente joven. En la ecografía es una imagen de adición que no da sombra acústica posterior. Así a simple vista, ¿qué pueden decir de la imagen? El borde se mantiene, no hay alteraciones. No hay alteraciones en la morfología, perfecto. ¿Y qué sería esto de acá? ¿Cómo describirían esta imagen? Es un pólipo. Un pólipo, Pólipo. ¿Por qué no es un cálculo? Si el cálculo también es hiperrefringente. porque no genera eco. Ok. No, los dos generan ecos, ¿ah? Lo que no genera es sombra acústica posterior. No se Sombra, olvide. sombra. Exacto. ¿Ya? No se confunda un poco en los términos. Los ecos lo generan los dos. Realmente la gran mayoría de estructuras generan ecos, ¿ya?
pero lo que no genera los pólipos es que no dan sombra acústica posterior. ¿Ya? No hay ninguna sombra acá. No hay sombra acá. En cambio, los litos vesiculares, las piedritas, sí nos van a generar sombra acústica posterior negrita, anecogénica, hipoecogénica, ¿ya? Como deseen llamarlo. Bien, entonces, sí, estamos en alguien joven, no da sombra acústica posterior, es hiperrefringente, pues hablamos de un pólipo, ¿ya? Un pólipo. Los divertículos no hay acá, por si acaso. Divertículos se encuentran en colon, ¿ya? Principalmente. Ahora, el primer método de elección para evaluación del vaso, ¿cuál es? Ecografía. Ecografía. Perfecto, ecografía. Creo que no hay mucha ciencia acá, ¿no? Esa es la regaladita, creo. Y miren acá, varón de 45 años, antecedentes de pancreatitis aguda por alcoholismo, consulta dolor en epigastrio persistente 3 semanas, ecografía. Hay una única imagen anecoica en forma circular, de bordes regulares y sin refuerzo posterior. Se decide pedir una tomografía y muestra la siguiente imagen. A ver, en principio, si muestro yo una única imagen anecoica, ¿qué podría yo suponer de esto? Que contiene líquido y puede ser un quiste. Exacto. ¿Qué contiene líquido? Puede ser un quiste, bordes regulares, forma circular, sin refuerzo posterior. Ahora, la diferencia sería si nos muestra, si nos dice que es una imagen, no sé, que es hipoecogénica, que es hiperecogénica o isoecogénica con el hígado, qué sé yo, ¿no? Con el páncreas, qué sé yo, ¿no? Ahí ya podemos sospechar tal vez de algo tumoral o algo sólido. ¿No? Pero cuando nos menciona anecoica significa que el contenido es líquido, que no es vascular, que no es sólido. Por lo tanto, lo más probable es un quiste, ¿no? Y si nos menciona de que es algo que aparece posterior a una pancreatitis aguda, ¿cuál es el diagnóstico más probable entonces? Un pseudoquiste. Pseudoquiste. ¿Y en qué tipo de pancreatitis aguda aparece? En el edematoso o intersticial. Perfecto. En el edematoso o en el intersticial. En el necrotizante no aparece, ¿ya? No aparece. Es más común en el edematoso. Que obviamente el edematoso es mucho más frecuente que el necrotizante. No todos los que hacen pancreatitis necrotizante, pero el que lo hace obviamente es mucho infortunio, ¿no? Porque es un pronóstico reservado, afecta a nivel sistémico realmente. Bien, es un pseudoquiste. Dice, ¿cuál no es un signo ecográfico de hipertensión portal? ¿Cuáles sí son para ustedes? La vena portal dilatada. Dilatada, perfecto, que cuando hablamos en Perú es más de 14 milímetros, ¿ya? Cuando hablamos de Perú, ¿ah? Pero obviamente si lo buscan en otras fuentes les va a salir que es más de 16, pero acá en Perú se considera más de 14, ¿ya? Más de 14. ¿Qué más sería? En hipertensión portal se encuentra esplenomegalia, ¿qué dicen ustedes? Sí. Sí, Bien, perfecto. Se Sí, encuentra citis, también. también, ya, perfecto. Colaterales portosistémicas, venas gástricas dilatadas o poliquistosis hepática. también. O sea, Sí hay los colateral, cinco, Las pero no hay. la colateralidad es lo que sí aparece. Entonces, lo que Sí, no es un signo ecográfico es la poliquistosis. ¿Ya? La poliquistosis hepática no es un signo ecográfico de hipertensión portal. ¿Ya? Ese es importante. Obviamente va también un signo ecográfico de hipertensión portal que va de la mano con la citis, ¿no? Viene a ser obviamente la hipotrofia del hígado, ¿no? Pero realmente no es como tal algo de hipertensión portal. ¿Ya? Es más que nada de fibrosis hepática. ¿Ok? Entonces la poliquistosis no tiene nada que ver absolutamente. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿O ha quedado todo claro? Todo claro, gracias. Bien, genial, Sí, está bien gracias. claro. Gracias, chicos. Bien, entonces nos vemos otro día, ¿sí? Muchos éxitos en su examen y voy a detener la grabación.